Hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi hermanito? Let's ¿Cómo go, estás? sir. Pues aquí, tío, con muchas ganas ya de conversar contigo, puesto que creo que este podcast se van a llevar mucho valor las personas quienes lo van a ver. Creo que también les va a servir a muchas personas para conocerte un poco más en profundidad, puesto que, como tú y yo, tenemos muchas trayectorias en la vida, a nivel personal y a nivel profesional. Creo que aquí puedes aportar mucho, sobre todo también, pues, personas que vean este vídeo, que conozcan que realmente quién es Andrés y qué es lo que hay detrás de lo que ven en el escaparate, ¿no? Entonces, si Totalmente. quieres empezar, tío, yo te hago la pregunta, te suelto esto por aquí, expláyate lo máximo que puedas. Y para ti, ahora mismo, ¿quién es Andrés? Antes de todo, tenía muchas ganas de esta conversación contigo. La verdad es que te tengo mucho aprecio como hermano. Hemos vivido muchas experiencias juntos y hemos estado mucho en las sombras. Entonces, es el momento perfecto para desvelar quién soy y qué he estado haciendo y qué he hecho hasta el día de hoy. Todo empieza, yo podía dividir mi historia quizás en 3 fases. Podemos empezar desde el origen, Let's go. si te parece bien. El origen empieza cuando el momento en el que todo cambió. En el momento en donde yo intentaba encajar en un sistema, en donde mi principal sueño era conseguir o estar en un puesto seguro, con un buen sueldo, estar estable. Y ese puesto era una de las ingenierías más grandes de España. Y quería ser ingeniero aeronáutico. Tenía ese sueño de crear aviones o incluso estar en el espacio, estar cerca de las estrellas. Desde pequeño lo he estado soñando. Y durante toda esta etapa de los 17 a los 18 años, me estuve formando en conseguir ese objetivo, me obsesioné en conseguirlo. Y ahí recibí la primera hostia o bofetada de la vida. De alguna otra forma Dios me reencaminó en ese momento. Lo intenté una vez, me quedé a las puertas literalmente de poder entrar. Joder. Lo intenté 2 veces otra vez y otra vez pasó lo mismo. Entonces fue un momento un poco crítico en mi vida porque estaba viendo que mi sueño se estaba yendo y no lo podía alcanzar. De alguna otra forma me veía sin rumbo. Y ahí fue la primera vez donde empecé a sentirme. ¿Qué edad estamos hablando aquí? Estamos hablando de los 18 años. Tenía 18 años, tenías un sueño de ser Claro, ingeniero aeronáutico y te viste que lo hiciste básicamente todo lo que podías, pero te quedaste en la puerta, dices, 2 veces, ¿no? 2 veces. Sí es cierto que muchos me dicen, pero ¿por qué no te has metido en otra carrera? ¿Por qué Claro, no te has metido? Yo era muy ambicioso. claro. Tenía las cosas claras, quería eso y iba por ello. Claro, ¿y qué pasó en ese momento cuando lo dabas todo y era para ti tu único camino? ¿Qué es lo que sintió Andrés en ese mismo momento, en ese mismo instante cuando vio las puertas literalmente cerrarse en su cara, tío? Porque es como romper un sueño, ¿no? Es Hermano, como... se me vino el mundo encima ¿Ok? porque principalmente yo tenía ese sueño para ayudar a mi familia. Sabía que de alguna otra forma y me iba a dar un puesto estable, sobre todo económico, donde podía encajar bien en el sistema y estar muy cómodo. Y podía ser ese sustento a mi familia, sobre todo con mi madre, que mi madre fue una madre soltera, y a la que le debo mi vida, literalmente. Entonces, cuando vi que no podía llegar, buah, en ese momento se me vino la imagen de mi madre, que todavía lo recuerdo. Pasó el día siguiente y se me vino la imagen de mi madre de que, ostras, mamá, no lo hemos conseguido. Al día siguiente, cuando ya me enteré bueno, en la segunda oportunidad, cuando me enteré que me quedé a las afueras, sentí como una presión en el pecho, como que en ese momento todo había perdido sentido. Como que sentí en un momento en el que todo el esfuerzo que había hecho fue en vano. Ese día fue la primera vez donde mi madre me vio roto por primera vez. Yo. Para mí lo cambió todo en ese instante. Lo cambió todo. Mi madre se sorprendió al verme tan roto, de no saber qué hacer. Mi madre también, porque no sabía cómo ayudarme de alguna otra forma. Y en ese momento le dije a mamá, no puedo tomar una decisión ahora mismo de que quiero estudiar. Y no estoy seguro si quiero estudiar. Mi madre le costó mucho aceptarlo, porque de alguna otra forma ella tenía
también idealizado y había hecho mucho sacrificio para que yo tuviera ese puesto de trabajo, que estuviera en un puesto bueno en el sistema. Fui transparente con ella y le dije, mamá, yo ahora mismo no lo tengo claro. Dame un tiempo. Tuvimos ahí ciertas discusiones que no estábamos de acuerdo, pero bueno, al final me tomé ese año sabático y ahí fue donde cambió la forma de pensar. ¿Qué cambio exactamente, tío? Vi que existía mundo fuera. Vi que no era solamente ese sistema, que yo consideraba que era el único y el ideal, y el que si llegabas a ese puesto ya lo tenías todo. Empecé a empaparme, abrir un poco la mente y ver, ostras, cómo estos locos de la nada han conseguido esto. Sí. Pura admiración en ese momento. ¿A estos Y locos te referías a personas como, no sé, Iman Gadzhi en aquel momento? en aquel momento te podría decir que Iman Gadzhi, en aquel momento Carlos Muñoz, en su momento Claro. también, y otros referentes del sector, cuando yo tenía 18 años, estamos hablando de hace 5 años más o menos, eh, abrí la mente. Entonces, sencillamente fue, ostras, ¿qué están haciendo estos? Investigué, y ahí me di cuenta de que puedes vivir creando tu propio camino, tío. Puedes vivir construyendo tu sistema. Y en ese momento cambió el Andrés de estudiar, de estar en un sistema que encaje, de preguntarse en qué carrera quedarme, a pensar, vale, ¿cómo construir mi camino? ¿Qué negocio o cómo puedo ponerme al servicio de los demás? Nice, tío. Nice. En ese momento se hizo un cambio de marco mental interno. Yo ahí no se lo decía a nadie, ni a mi madre ni a mi padre. Simplemente para mí, estaba en mi habitación, investigaba, empecé a leer, empecé a empaparme. Fue el momento en donde conocí a Tony Robbins. Eso me ayudó muchísimo, sobre todo a asentar bien este nuevo marco mental, porque de alguna otra forma, al asentar este nuevo marco mental, tenía que romper ciertas creencias. Entonces, esa etapa, en ese momento en concreto, ese año sabático, fue lo que hizo el clic. Entonces, cuando ya se lo comuniqué a mi madre me dijo que no, que estás loco, no sé qué. Claro, como Mis cualquier amigos, madre, ¿no? O sea, estás loco, tal, ¿qué vas a hacer? totalmente. Mis amigos de bachillerato en ese momento eh, ya me conocían como era una persona que muy disciplinada, muy ambiciosa también, y que lo daba todo, es decir, lo estudiaba a rajatabla, era un buen estudiante. Entonces, cuando les dije que lo iba a dejar, se sorprendieron. Claro. Claro, me dijiste que sacabas muy buenas notas, ¿no? Al final Claro, tenías la mentalidad de ingeniero también, operabas como un como ingeniero, un ya tenías ingeniero. eso. Ten en cuenta que yo en ese momento era Forma de estudiar, disciplina y tal, el métodos. niño perfecto, niño de Claro, 10 en notas, claro. niño educado, niño bueno, que no salía, que no hacía nada malo, que salía a jugar al fútbol de vez en Una cuando. locura, ¿no? O sea, muchas veces, muchos emprendedores siempre dicen lo mismo. Yo sacaba ceros, tal, y ahora soy emprendedor. En tu caso, por ejemplo, es diferente. Sacaba dieces, era el niño perfecto. Totalmente, Y llegar a este punto de decir, bueno, este sistema educativo, por más totalmente, bueno que sea en aquel momento, no creo en ello. no creo. Así que en ese momento se lo comuniqué a todos. Algunos lo aceptaron, otros fue como, wow, qué sorpresa. Y ahí fue donde empecé a empapar un poquito más del sector, un poco del sector, me refiero al sector emprendedor. Empecé a conocer lo que va siendo el sistema multinivel, empecé a conocer el sistema del Estuviste en IEM, trading, ¿no? estuve un tiempo en IAM, que bueno, fueron 2 años que de alguna otra forma lo agradezco porque me hicieron también impulsarme a dar el clic. Sí, sí, bueno, mentalidad, desde luego, es lo que más Exacto, da ahí. exacto. Estuve ahí un par de tiempo y hasta que me di cuenta que ese no era mi sitio. Hasta que dije, no, no era lo que yo estoy buscando, así que simplemente transité y ahí es donde todo cambió. De ahí es cuando te conocí a ti más en profundidad, cuando
ya me enteré que tú también estabas Claro, en el, me acuerdo de en ese el momento que sector. estabas mandando mensajes, tío, únete a IEM, de verdad, aquí vamos a hacer pasta. Digo, cabrón, déjame en paz, que yo estoy Bro, haciendo pasta con mi drop, ¿sabes? Y eso no. O sea, literal, tío. es que todavía, no sé si tengo algún vídeo, creo que tú tienes los audios de esos momentos cuando yo Sí, sí, vendía sí, sí, sí. por, por chat. Me trae nostalgia. Claro. Yo También seguramente tengo los audios por ahí todavía, tío. me hace ver toda la evolución que ha habido Buenísimo, durante todo tío. este tiempo. Y ahí es donde te diría que puede culminar esta fase de origen, en donde hubo este marco mental. Estamos hablando ya a tus 19, Y aquí estamos 18, hablando empezando en 2019, claro, 2020, ¿no? Estábamos ahí, aprox. aprox, sí, 2020 aprox. Y ahí es cuando empecé a hacer algunos proyectos de webs, ¿te acuerdas que Sí, sí, los weeks que me los webs pasabas, que hacíamos? joder, tío, puto Ahí es wix. cuando empecé a empapar un poquito de páginas webs y tal. Y aquí es donde empieza a transitar la segunda fase, que es la fase de la forja, o más bien de la experiencia, Got it. donde un día, donde nos conocimos, donde empezamos a hablar de modelos de negocios, de visiones, simplemente nos sentamos y estamos contigo y con Álvaro Ujú. en una telepizza. Mientras comimos unas pizzas, nos dimos cuenta que los tres teníamos un mismo pensamiento, una misma dirección. Claro, viniendo de un Y pueblo cada uno donde hay muy pocas personas emprendedores, estamos exacto, rodeados de personas que piensan en lo tradicional, de alguna forma decimos ese clic, ¿no? O sea, exacto, oye, tú piensas lo mismo que yo tengo la misma visión. totalmente. Entonces estábamos en las circunstancias perfectas. Se dieron. Nos conocíamos de poco y dijimos para adelante. Y la verdad que han sido unos años, empezando desde que empezamos a vender sin saber qué servicio vender. Mm, Después, para mí queda muy impactada la fase donde nos convertimos en una agencia 360, donde hacíamos de todo, donde todo cliente era válido. claro, tenemos un cliente de sex shop, otro de Otro de bicicletas, bicicletas, un otro de asesor, herbolario, un un asesor. herbolario, un asesor fiscal, aseguradoras. Claro, Entonces, cualquiera que tenía dinero ya era nuestro cliente. mm, Y me impactó por el simple hecho de que llegó un punto en donde nos prostituíamos literalmente mm, por tan poco. Que ahora, en ese momento, se veía mucho, pero matábamos nuestro tiempo. Fue una etapa en donde dimos todo para la empresa, todo el tiempo que teníamos para la empresa. Y sí es cierto que en esa etapa, cuando empezamos, ¿no? ¿Y te acuerdas de que, siendo transparentes, de que yo en mi caso tuve que empezar a trabajar para otros? claro. Mientras tanto, yo Claro, levantaba la me agencia. acuerdo todavía en esos momentos de oficina de llegar muy temprano, que nos despertábamos muy temprano. A las 5:30 nos despertábamos, salíamos y a las 6 llegábamos a Cartagena, donde teníamos la oficina. Y literal, tío, pues te veía ahí trabajar por la mañana y luego a las 12 a la 1 te acostabas en el sofá, que compramos un sofá de Sí, 40 euros, que ahí estábamos contentos, y te acostabas ahí para descansar un poco, puesto que sabías que a las 4 entrabas a trabajar o a las 6 era. sí. A Joder, las, tío. a las 6 7 Claro. Y terminabas a las a 12 las 12. para volver a las 5:30 para irte a la oficina a las 6, tío. Es que tienes que tener huevos, tío. Creo que fueron 2 años, más Sí, o 2 años menos. así, Dos tío. años así. Tanto, tío, que incluso yo te lo decía, hermano, tío, esto no es sano para ti, tío, y mírate la cara, cabrón, estás reventado. Sí, me acuerdo que en esos momentos me dormía hasta en la oficina. Claro, tío. Yo había reuniones incluso, tenemos ahí algunos vídeos donde te quedabas dormido, tío, puesto que no podías más. Bro, Tío. ¿Cómo rinde este cabrón, tío? insane. Esa época fue insane para mí. Mm, Fue insane. Sobre todo el hecho de que tanto las horas como yo las gestionaba, porque de alguna otra forma necesitaba dinero para mm, sustentar la casa con mi madre, ya que con mi madre hubo un tiempo en donde necesitaba apoyo. mm. Entonces, mi madre me dijo la condición de, vale, te puedes no independizar, pero sí te puedes hacer tu propio camino, pero ten en cuenta de que hay cosas que hacer en casa, pagar y tal. Entonces, por ese motivo como opté por, vale, vamos a compaginarlo y siendo crudos, fue muy duro. Y sobre todo al principio de la agencia en donde nos matábamos literalmente, trabajábamos ahí como locos, por 500 euros al mes o a veces ni eso.
Claro, ni siquiera cobrábamos Ni los siquiera primeros cobrábamos. 2 años, 3 años, tío, apenas habíamos cobrado, tío. Si puedo hacer un cálculo de 1.500 lo que hemos cobrado en total los 3 años, Los tres. repartido entre los tres, No, brother. es una locura. Esa época la agencia no nos dio para vivir nuestro estilo de vida, sino más bien para tener nuestros caprichos. Y la verdad es que me acuerdo de que lo disfrutábamos, éramos felices, tío. Sí, Éramos muy felices con sí, lo que mucha ilusión, recibíamos. mucha hambre, tío. Sí, yo me quedo de ese momento de que estábamos juntos siempre. De a Mm, pesar de las circunstancias, íbamos, íbamos. mm, Y era muy curioso porque mucha gente nos admiraba. Y nos decía, pero estos chicos. mm. Y nosotros quizás en ese momento, o yo en mi caso, no lo llegaba a ver. Pero ahora que estoy en este punto, es como, ostras, es que lo hemos dado todo. Mm. Es que ni el 1% se compromete a hacer eso. Literalmente que en esa época fue en NBA, donde transitamos, después nos dimos cuenta de que, vale, no podemos seguir así, de que esto hay que cambiar. Ahí empezamos a empaparnos de que hay que centrarnos en un nicho, en un sector. Justo en ese momento estábamos trabajando con Escuela Inventa, que fue gracias Exactamente. a ti que te formaste en oratoria. Mm. Se hizo nuestro cliente, probamos un sistema por probar y funcionó. Creo que ese fue uno de los casos de éxito que Sí, en ese sí, sí, sí. momento dijimos, wow, qué orgullosos estamos. Esto fue un... Porque tras haber hecho muchas cosas con distintos clientes, realmente Claro, es lo primero que hizo un game changer, ¿no? Que literalmente le dio la vuelta a su negocio y empezó a generar mucho dinero a través de lo que nosotros hacíamos. de los... Lo estuve viendo hace un par de semanas. De los más de 100 clientes con los que hemos trabajado, el 80% son en esa época, Mm, claro, donde trabajamos para todo el mundo. claro. Pero bueno, lo bueno de todo eso es que hemos podido empaparnos de otros negocios, de cómo funcionan por dentro, de cómo Sí, señor. operan también. Así que cuando llegó ese cliente creo que fue como una señal de Dios de, chicos, Es por aquí, ¿no? mirad por dónde es. Creo que no nos dimos cuenta o no decidimos centrarnos ahí hasta que pasaron un par de meses, tres Claro. meses, donde Álvaro dijo, creo que no, fuimos conscientes de que esta situación no se podía sostener, Mm, cobrando muy poco, trabajando un montón de horas. eh, Dijimos, nos estamos volviendo esclavos de nuestro propio negocio. Eh, no salía rentable por ningún lado. mm. Así que en ese momento que Álvaro nos sentó, decidimos pasar a... Vamos a centrarnos en infoproductos. Perfecto. Nos centramos, pusimos los huevos sobre la mesa y dijimos, venga, vamos a darlo todo. ¿Tú cómo viviste ese momento, tío? Cuando estábamos en esa fase de pica, pica piedra, pica piedra, pica piedra. Fue muy duro. Fue muy duro, un momento muy duro en donde... Ahí te podría decir donde se vivió la verdadera fe. La realidad era muy distinta, pero nuestra fe era la que nos movía. Era la que nos movía adelante. Nos movía Claro, ahí adelante. no teníamos ni contactos, Ni o sea, nada. éramos los tres Éramos únicamente. los No es tres ahora que tenemos un network increíble de personas increíbles, totalmente. sino éramos los tres Éramos los tres apoyándonos. y ya está. Nada de espiritualidad, nada de Nada. mentalidad. Lo único que sabíamos estamos en un pueblo de Era miedo donde aquí no hay nadie quien haga lo mismo que nosotros y tenemos que buscar las totalmente. castañas. Creo que analizando ahora esa situación, Dios siempre nos ha estado animando, tío. Mm, Ha estado utilizando a las demás personas de nuestro entorno para motivarnos, para seguir adelante. Cada vez que alguien nos decía, chicos, que sois increíbles, cada vez que sí, era como conocíamos a alguien, un boom de nos energía. llamaban el trío Calavera. Todavía me acuerdo de esa frase. Mm, Y de alguna otra forma eso también es como que, vale, estamos bien. sí. Creo que en ese punto yo creo que Dios ahí nos siguió Mm. impulsando, a pesar de que no se estaban dando las circunstancias. Sí, sí, porque aquí lo estamos contando, parece todo tal, pero Sí, realmente pero vivimos, o sea, me pongo a mirarlo, tío, realmente vivimos lo que teníamos que vivir para estar ahora mismo donde nosotros estamos y sobre todo operar desde un lugar totalmente diferente distinto. y tener criterios muy potentes que muchas personas valoran por
lo que somos capaces de pensar y de hacer. Totalmente, totalmente. Mm. Y bueno, ahí fue donde, retomando la transición de Agencia 360 a centrarnos en los infoproductos, creo que en esa transición pasaron muchas cosas. Una de las cosas fue tomar la decisión de irnos a Barcelona, Buah. a apostar todo. Y también creo que fue una de las circunstancias en donde fuimos a nuestro primer evento de desarrollo personal. Antídoto. No, antes de irnos a Antídoto, después conocimos a Sergio Cánovas, Ok. Sí. que Torriqueza eres tú. que fuimos a un TRT de Benidorm. Entonces creo que en ese momento es donde enlazamos lo que va siendo tomar la decisión de irnos a Barcelona y formarnos con Sergio Cánovas. Esa etapa la puedo llegar a vivir como que a lo mejor un poco chocante para mí, porque estaba tomando una decisión de vamos a irnos a Barcelona. Me acuerdo que tenía apenas 100 euros, 150 euros en la cuenta bancaria. Mm, Nos metimos en una formación que nos flipó las ventas. claro. La forma de vender de ese hombre era Claro, increíble. todo era nuevo para Todo nosotros y era así nuevo. como... Entonces, creo que en ese momento era como, ostras, flow. Vamos a ver qué pasa, qué nos depara. Bueno, probamos. La agencia se transitó a modelo de infoproductos. Empezamos con el high ticket, si mal no recuerdo. Empezamos con Fran Zapata, Ujú. a un hombre increíble, maravilloso, con un corazón de 10. De 10. La verdad es que nos abrió las puertas a muchas cosas y una de ellas poder experimentar también nuestro sistema con su proyecto. En ese momento nuestra agencia y su proyecto estaban en la misma situación que estaban empezando. Y ahí empezamos con el modelo high ticket, lo probamos. Mientras tanto, creo que ahí decidimos desistir de los clientes que no aportaban. Mm, Ahí cerramos contratos con todos que digamos que nos drenaban energía, que nos quedamos creo que en 2 o 3 máximo. Y ya ahí reunimos con Fran Zapata. mm, Probamos el modelo high ticket, estuvimos ahí creando algo nuevo, un poco a lo que se estaba escuchando en el mercado. Creamos funnels, las landing, las USLs, las creamos, empezaron a llegar algunas que otras llamadas, pero todavía no llegaba ahí como a hilar bien el hilo. De alguna otra forma como que no llegaba a ser rentable. De todas formas estamos como ahí, estamos empezando, y ahí fue cuando en uno de estos eventos de Sergio Cánovas, cuando fuimos a Madrid, ahí conocimos a David mm. por primera vez. No me acuerdo cómo lo conocimos, no sé quién nos lo presentó. Sí, en aquel momento nos topamos Nos y bueno, topamos, hicimos migas, tal, pasó un tiempo y coincidimos con él en Barcelona por casualidad de la vida. mm, Creo que es que me acuerdo de ese momento. Salimos de la oficina y dijimos, bueno, vamos a hacer un poco de day game. mm. Sí, señor. Y acabamos haciendo day game con David. O sea, literal, tío, literal. Literal, pasamos toda la noche. Me acuerdo que ahí nos abrió de que también tenía una academia de edición de vídeos Mm, y que tenía una marca de ropa. Ahí hicimos muy, muy buena piña. Y creo que conocerlo a él también nos ayudó mucho en el sentido del nuevo sistema que íbamos a crear más adelante. mm. Claro, eso fue clave. Creo que la agencia hizo un game changer en ese momento. Empezamos con él, con el high ticket. Creo que un medium ticket, no fue high, creo que Sí, medium. ticket medio. Hasta que pasaron unos meses y dijimos, estamos igual, estamos en break-even o no llegan casi clientes. Y en ese momento decidimos transitar a low ticket. Mm, Y sucedió. mm. Y sucedió. Me acuerdo que yo tengo un vídeo grabado en donde fue como un agradecimiento a todo lo que había vivido, todo lo que el esfuerzo que habíamos hecho hasta ese punto, en donde vimos que Viral estaba facturando, vimos que Viral estaba saliendo adelante.
Mm. Y ahí es donde empezaron a llegar nuestros primeros clientes. Ahí es donde la agencia ya pasa a ser de una agencia high ticket a centrarnos a un modelo low ticket. Mm. Y ahí empezaron a llegar clientes de forma eh, proactiva. Empezaron a llegar más clientes y empezamos a crecer nosotros. Y ahí es donde la agencia empezó a florecer poco a poco, en donde todo lo que decidimos y todo lo que hicimos en el pasado comenzó a tener un sentido. Mm. Así que masterizamos el low ticket, hicimos un boom en el mercado con el low ticket, nos hicimos un hueco en el mercado muy grande. Bueno, pasó lo que pasó, cosas de experiencia, no llegamos a gestionar muy bien todos los clientes, no llegamos a gestionar muy bien toda esa situación, que de alguna otra forma me acuerdo de que habían días en los que nos levantábamos y literalmente le podíamos dedicar una hora, hora y media a cada proyecto, Mm. porque no teníamos tiempo. Claro, Lo malo de todo eso, ahí es cuando empezó de alguna otra forma a bajar un poco el rendimiento en los resultados claro. de la agencia y éramos conscientes y nos dolía porque no podíamos estar ahí presentes. No Claro. podíamos dedicar el tiempo y la energía que necesitaba el proyecto para seguir floreciendo. Y esto, Andrés, en ese momento, ¿cómo lo vivió, tío? En ese momento fue un momento muy estresante para mí y creo que para todos, porque había muchas cosas que hacer, muchas, tanto con clientes como con la empresa, y íbamos un poco a todo, Claro, pagando juegos por ahí, pim de pam un lado a pum, otro, cada uno project manager de cada de cliente. un lado a otro. Por X o por Y, al final la agencia llegó a su punto, decidimos centrarnos con algunos clientes y bueno, yo en ese momento ya al final, creo que me acuerdo que ya fue cuando ya tuve 23, sí, casi cumpliendo 23, sí. Ahí en ese momento es cuando ya algo de mí ya estaba muy saturado, ya estaba muy agotado, ya no podía más. Mm. Ya estaba frustrado con todo lo que estábamos viviendo, de otra vez de mucha saturación de trabajo. Y en ese momento, bueno, decidimos tomarme un tiempo, y Ujú. me tomé un tiempo y ahí vi que no podía dar el 100% en la agencia. Y ahí vi que fui consciente de que quizás mi camino no era por ahí. Mm. Aquí es donde transita ya, digamos, la tercera fase, pero en este momento fue muy crítico, donde empecé a entrar en una crisis existencial, de no saber qué hacer. Mm. Esa fase fue muy especial porque ahí es donde empecé a conocer a Dios. Es- Veníamos de un background donde nos formamos en desarrollo personal, empezamos a hacer muchos retiros también espirituales, donde empezamos a empaparnos un poco en el mundo espiritual. Yo sí es cierto que tuve una educación centrada en Dios. Mi madre siempre me ha inculcado refugiarme en Dios, pero en ese momento en concreto fue donde más me refugié en Él. No saber, no tener ni un rumbo otra vez de dónde tirar. claro, Me vi reflejado otra vez en la misma circunstancia que cuando tuve 18 años. claro, ha sido como volver otra vez a esas sensaciones, ¿no? Sí, ¿Cómo viviste eso, tío? lo viví muy duro. Lo viví muy duro. Gracias a Dios en ese momento pude aislarme en una montaña para poder estar totalmente en silencio. Mm. Y lo vi muy duro en el sentido de no encontrar respuestas. Claro, literalmente es así. O sea, lo mismo que hiciste en los estudios para ser ingeniero aeronáutico, estuviste ahí mucho tiempo trabajando para conseguirlo. Lo mismo en la agencia, ¿no? Te dejaste la piel, te mataste por la agencia, dedicaste todo tu tiempo, mezclabas trabajos y trabajos, apenas descansabas, para luego darte cuenta de que el tema de la agencia no era para ti, no era tu camino, y también fue elección personal, ¿no? En ese sentido. Totalmente, totalmente. En ese momento me di cuenta de que hay que cambiar el rumbo. Mm. Hay que cambiar el rumbo. Ahí es donde todo cambió. Ahí fue un cierre de etapa, de la etapa de la forja, la etapa de la Es- experiencia, donde viví muchas experiencias.
con la agencia y a nivel personal también. Me llevo una de las principales claves que me llevo de esa fase ha sido empaparme de varios modelos de negocio cuando empezamos con la agencia 360, ver cómo funcionan por dentro y darme cuenta que muchas veces cuando todos están en números rojos o más bien cuando están un poco ahogados, buscan ventas directamente y la única forma que buscan esas ventas es a través del marketing. Hmm. Y, y me he dado cuenta de que muchos utilizan el marketing como la panacea, como va a ser lo que me va a hacer millonario. Y van buscando la estrategia de marketing millonaria, Hmm. cuando en verdad muchos de esos negocios están desestructurados dentro de su sistema, equipos totalmente desordenados, que simplemente el marketing lo que hacía era agobiar mucho más. Mm, Entonces, en esa fase me llevo eso en concreto. También me llevo otras pepitas como el conocimiento dentro del mundo infoproducto, ver lo que puede llegar a aportar una persona, lo que puede llegar a aportar tanto el founder, tanto vamos a llamarlo el profesor, la profesora, no sé la palabra, como el servicio que nosotros dábamos, que era ayudar a otras personas que tuvieran más conocimiento, eh, llegar que la sabiduría esté es- esparcida por todas partes. Hmm. Entonces, de alguna otra forma fue muy gratificante en ese momento. Eso. Eh, También me llevo de que el- la forma de pensar, en esa fase en donde nos especializamos en el low ticket, donde empezamos a ver Hmm. cómo funcionan los infoproductos por dentro, en donde empezamos a ver eh, cómo tienen montados los sistemas. Habitualmente eran clientes que de alguna otra forma estaban empezando, o que de alguna otra forma empezaron, iban saltando de estrategia en estrategia, y ahí en esa fase me di cuenta cómo operan y cómo se opera de forma estándar en un Nice. infoproducto, Nice. y que muchas veces hay muchas fugas internas en donde se vuelve a tapar con el marketing. Entonces, ese aprendizaje donde lo he ido viendo muchas veces, Como que muchas veces el negocio no da los números y muchas veces lo más normal es que vas directamente al marketing, pues vamos a meter más en presupuesto, vamos a hacer más anuncios, vamos a hacer claro, más esto. que al fin y al cabo lo que pasó es que la responsabilidad lo llevaban los de marketing. Si no se vendían, marketing. Marketing. Si no era beneficio, marketing. Además lo vimos con nuestros clientes, ¿no? Clientes que igual pues no estaban muy cualificados y tenían un negocio de mierda Claro, y realmente nos metíamos y hacíamos trabajos de mierda también porque el negocio era de mierda. exacto. Entonces no tenía sentido, no aportaban tampoco, no tenían un buen producto, no tenía una buena presencia en redes. Como consecuencia, por más que hagas marketing, Todo se cae. Ahora que lo veo, no solamente no fuimos solamente agentes de marketing, creo que incluso fuimos consultores que ni siquiera nos dimos cuenta. Llegar a muchas veces que el cliente llegue y nos diga, vale, pero ¿qué hacemos? Tener que nosotros meternos dentro de su negocio, incluso reformular una promesa totalmente nueva para su proyecto. Le dábamos todo en bandeja, le dábamos como una llave mm, y encima se lo hacíamos. Me acuerdo que incluso le hacíamos los guiones o cómo estructurar las formaciones. mm, Ahora que lo pienso, es algo que no nos pertoca y que quizás no fue algo que lo llegamos a darle un valor. mm. Fue como, bueno, tenemos que hacerlo, porque si no, Hombre, el marketing no va a poder salir adelante. había clientes que no tenían nada, los contrató para construir todo desde cero. Y literal es que me acuerdo que le preparabas tú los guiones para crear su formación, ¿no? Digo, ¿dónde vas, tío? Bro, ¿A dónde vas? bro, no era algo que nos pertocaba. Mm. Pero bueno, fue un patrón que de alguna otra forma se daba en algunos y, y ahí me di cuenta de eso, de que muchas veces no es el marketing, sino cómo tienes el sistema montado por dentro. ¿Qué aprendiste con todo esto, lo que me estás hablando? ¿Y dónde te ha llevado hasta el día de hoy? Eso me ha llevado hasta la siguiente fase, que es la fase de orden. Una fase en donde toda esta experiencia que
he ido acumulando dentro de la agencia, Que no es poco. Son 5 que años, estamos 6 años. hablando casi 6 años, me ha hecho ver de que la tapadera muchas veces eh, lo utilizan todos en el marketing y me ha hecho ver de que muchos infoproductores, muchos coaches o personas que tienen membresías se meten en ese sector. Sí es cierto que se meten porque no tienen un conocimiento como tal en negocios, pero sí son buenos en lo que hacen. Pero no tienen ese conocimiento en cómo estructurar un proyecto para que salga adelante. Mm, Entonces, muchas veces de ellos se centran en el marketing, que está bien cuando estás empezando, pero hay un momento en donde tienes que transitar, porque si no lo que te va a pasar es que te vas a quemar, te vas a levantar todos los días apagando fuegos constantemente, que si el closer, que si el setter, que si los vídeos que tengo que grabar, que si esto. Entonces, de alguna otra forma, todo le recae al founder. Es decir, si el founder no está ahí metido, todo se cae, mm, todo se cae. Y si el founder está mal por X circunstancias, que somos humanos, que puede pasar de todo, que claro. si puede fallecer tu madre o tu padre, que si puede fallecer tu hermano, tu mejor amigo, que si de repente te deja la mujer con la que has estado durante 6 años, pueden pasar muchas cosas. El founder se puede recaer, Mm, ¿entiendes? Entonces, eh, ¿qué ha pasado en esta nueva fase? ¿Desde dónde estoy operando? Esta vez, al darme cuenta que la solución no es el marketing, me he dado cuenta que la solución es poder dar un sistema ahí, crear un sistema donde todo se retroalimente por sí solo, donde de alguna otra forma hay un equipo donde yo lo he dividido por 3 fases. Lo he dividido por la fase de eh, marketing, después la fase de ventas y después la fase de producto. Esos son unos pilares que de alguna otra forma se conectan entre ellos. Entonces, cuando hay marketing, cuando hay un buen marketing, de alguna otra forma, llegan leads. Estos leads, de alguna otra forma, se tienen que vender. Y tiene que haber unos procesos y unos estándares de cómo comunicar para vender. mm, Entonces, el pilar de ventas hay que revisarlo. Entonces, cuando ya hay ventas, se vuelven en alumnos. Entonces, tú prometiste algo en marketing y en producto tienes que dar algo. Tienes que dar lo que prometiste. Ahí tienes que ver cómo el feedback de tus alumnos, si se equilibra a lo que tú has dado, a lo que tú has prometido. Y ahí vas ajustando, ahí puedes recibir feedback de los alumnos, de cómo está haciendo tu formación, de cómo eres tú, y un poco también de sus puntos de dolor, porque de alguna otra forma eso te va a dar un marco mental de mm, cómo comunicar en marketing. Entonces, si te das cuenta, esto es un círculo que gira por sí solo. sí. Al principio cuesta girarlo porque hay que crearlo, pero una vez que ya lo tengas, a medida que se vaya completando una vuelta en esos pilares, tu negocio va creciendo más Claro. y va creciendo más. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no te enfocas en marketing, no utilizas la tapadera como el marketing, sino que te centras en el sistema. Mm, Porque lo que de verdad vale o el valor de tu empresa no es tanto por el equipo que tú tengas, que sí, es más bien por el sistema, por todos los procesos que tengas montado. Tú el día de mañana tienes un proyecto que está facturando 100.000 euros, la gente no te va a comprar por lo que tú factures, va a comprar el sistema que ya tienes montado. mm, Es lo que va a comprar. No va a comprar tu marketing que tienes, no. Es qué es lo que tienes montado, cómo tienes el equipo montado, cómo tienes estructurado, cuáles son tus procesos. Ese es el auténtico valor de una empresa. Entonces, con este sistema, toda la atención se centra en crear digamos, este castillo, donde cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo y va creciendo. Vas estableciendo tus SOPs, tus procesos en cada pilar y vas desarrollando el sistema. mm, El marketing de alguna otra forma es un extra, un añadido que va a ir mejorando poco a poco. Las ventas también. Tu equipo de cruces va a ir mejorando poco a poco y tienes que ir mejorándolo.
Y el producto también, te tienes que centrar en producto, te tienes que centrar en lo que estás vendiendo, en aquello que entregas. Así que ahora mismo en esta fase simplemente eh, he recopilado toda esta información de estos 5 o 6 años atrás para traer todo este conocimiento y Correcto. darme cuenta de que cuando el founder está arriba, cuando el founder ve todo el sistema, cuando de verdad dirige y no reacciona de las circunstancias, es decir, dirige cada circunstancia que aparece en el proyecto, es decir, si hay un cuello de botella en ventas, en marketing, en producto, que pueda detectar de dónde viene, que pueda detectar de cuál es la solución y no reaccionar y buscar cualquier solución en concreto que vayas encontrando por ahí. Mm, Es tú dirigir y que el proyecto te siga, nice, nice. ¿entiendes? Entonces, ese es un nuevo concepto ahora en donde de alguna otra forma entrego este servicio, entrego este don en forma de un servicio a los demás. Es un conocimiento que, gracias a Dios, he experimentado, he desarrollado y lo pongo al servicio de los demás. Mm. ¿Te sientes alineado con esto lo que haces ahora, al día de hoy, con las personas? Sí, sobre todo cuando me llegan los clientes y hay una frase que me repiten mucho, claridad. La claridad es poder. Cuando tú tienes claridad en tu proyecto, cuando tienes claridad en el sistema, en el ecosistema completo de tu proyecto, Mm, la- el crecimiento es inminente y eso da mucho más tranquilidad. Operas desde otro lugar, no operas desde el miedo, no operas desde la ansiedad, no operas desde el estrés, más bien operas desde el conocimiento, desde tu presencia y desde tu paz. nice, tío. Me gusta mucho lo que dices, puesto que ayer, por ejemplo, estuve reflexionando sobre esto. Simplemente como founder, hay días que te despiertas y sientes que no tienes nada que hacer, está todo en control, pero realmente siempre hay muchas cosas que hacer y si profundizas te das cuenta de que hay un montón de cosas que hacer, hay muchas tareas importantes. Lo que pasa es que igual no le has puesto la luz, pero luego te quedas como una sensación de me cago en la puta, me siento improductivo puesto que sé que tengo cosas que hacer, pero no sé dónde poner mi tiempo ahora, ¿no? Porque hay muchas cosas importantes. Entonces, ayer me pasó eso, tío, y sin más, tío, volví otra vez a la base, que son estos, que es claridad, que es escribir otra vez cuál es mi visión para mi negocio, dónde quiero ir exactamente, cuál es la dirección que debo seguir, y en base a eso, tío, tuve mucha claridad como para poder organizar todas las tareas importantes para mi negocio, y al final, tío, pues ya tengo enlistado todo lo importante y lo que sí tengo que hacer y las cosas que puedo delegar simplemente por tener claridad Claridad. sobre mi negocio actual, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que necesita ahora mismo mi negocio, que realmente únicamente depende de mí, porque hay muchas cosas delegables y más ahora con la inteligencia artificial. Totalmente. Pues ahí es el quid de la cuestión. Es decir, lo que es hecho es lo que debería hacer un founder cada semana o cada 2 semanas. mm, Porque ¿Por qué crees que, por ejemplo, una persona debería contratar a una persona externa cuando una persona lo puede hacer? Por ejemplo, como lo has dicho. principalmente porque los founders están muy metidos en la operativa. ¿Sabes? Doy fe en eso. ¿Qué pasa cuando estás muy metido en la operativa? Vale, está bien que tú lo puedas controlar, pero ¿hasta qué punto? Mm, ¿Hasta qué punto te merece controlar algo que por miedo no sueltas? mm, Porque tu rol no es estar en la parte operativa, tu rol es estar pensando. Y tremendo rol tan maravilloso que es el pensar dónde vas a ir, cuál va a ser tu siguiente movimiento. Dios nos dio una herramienta muy, muy buena, es algo que se recalca mucho, y en los apóstoles también, es el pensamiento. mm. Pensar. Tenemos el caso de Nehemías. Nehemías cuando tuvo una circunstancia de que se cayeron los muros de Israel, él planificó, pensó. Él nunca ejecutó. Ya ves. Llegó ahí, lo planificó y cogió a las personas de esa ciudad y las organizó. Él en ningún momento ejecutó, en ningún momento levantó un ladrillo. Mm. ¿Qué hizo bien? Organizó todo. Yes, sir.
tenía claro cuál era el objetivo. Levantar la muralla para que la ciudad esté protegida. Qué bueno, tío. ¿Qué pasa si Nehemías en ese momento se hubiera puesto a ejecutar? Ponte a recoger la muralla de esa zona, de esa zona, de esa zona, de esa zona. Vale. Pero hay algo, a un hueco abierto, otro hueco abierto, otro hueco abierto. Lo bueno de que tú estés pensando es que tienes el campo abierto. Y si tú tienes un equipo al que tú puedes dirigir y vais a una sola, tú piensas, diriges y tienes siempre el foco puesto. Y esa claridad tuya, de alguna otra forma, hace que el resultado se multiplique de forma inconsciente. Entonces, el kit de la cuestión no está en qué estrategia, o el kit de la cuestión está más bien en cuán de claro tienes tú las cosas. Mm. Ahí, cuando te posiciones y te sientes en pensar y digas, voy a crear un equipo para que lo haga por mí, el resultado por sí solo llega. Por sí solo llega, Qué tío. buen mensaje para acabar el podcast, hermano, tío. Yes, sir. Creo que ahí está el core del mensaje. Así Ahí está el que, core y bueno, así te puedo resumir mis 3 fases de vida. sir. Origen, forja y orden. Qué bueno, mi hermano, tío. Hermano, Muchísimas gracias. yes, Ha sir, sido un tío, ha sido un placer placer hablar increíble, tío. contigo y Let's bueno, go, a seguir dando la caña. nos veremos Vamos a más darle veces. caña, tío. Sí.